Las cinco mentes del futuro, publicado en el 2005 de Howard Gardner. Howard Gardner nació el 11 de julio de 1943 en Pensilvania, Estados Unidos. Es un psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard, conocido en el ámbito científico por sus investigaciones en el análisis de las capacidades cognitivas y por haber formulado la teoría de las inteligencias múltiples. Principalmente se podría decir que la educación consta de un conjunto de prácticas muy conservadoras, ejercidas por un carácter muy conservador, porque nos limitamos a seguir siendo siempre lo que hemos hecho y no nos planteamos nuevas prácticas y nuevos propósitos, ya que el mundo está cambiando de una forma muy sustancial. La ciencia y la tecnología. La ciencia moderna tiene sus orígenes en el Renacimiento europeo, como la interpretación del movimiento y la estructura del universo, y así muchísimas investigaciones más que cambiaron al mundo. A diferencia de la ciencia, la tecnología no tuvo que esperar que se dieran los descubrimientos, los conceptos y las ecuaciones matemáticas de los últimos 500 años, y eso se ve reflejado en China, siglo XVI, que parece más avanzada que los países europeos o islámicos de la época. Siendo así que la ciencia, cuando inició su despegue, su relación con la tecnología empezó a ser mucho más estrecha. Debemos de tener muy claro que los jóvenes deben aprender a pensar de una manera científica si quieren entender el mundo moderno y participar en él, concluyendo que sin un dominio mínimo de la ciencia y la tecnología, nadie puede esperar contribuir al desarrollo continuo de sectores tan vitales. Y después de haber hecho miles de descubrimientos, se centraron en la mente y en el cerebro del ser humano, que hoy en día es un misterio. Pero el problema no ratifica en la inteligencia, sino en la falta de educación. En primer lugar, debemos de tener determinado nuestro propio sistema de valores y tener claros nuestros objetivos y que se cumplan basado en ciencia verdadera, aunque no sea apoyada por la educación y nos tapen la verdad con una verdad incompleta y falta de argumentos. La globalización actual se basa en el flujo virtual instantáneo de grandes cantidades de información diarias. La educación sigue siendo básicamente una preparación para el mundo del pasado y no una preparación para el mundo futuro, en donde se enseña la importancia de la ciencia y la tecnología, pero no se enseña a aplicarlas. En los siguientes capítulos se describen 5 mentes que deberemos cultivar en el futuro, como la mente de la disciplina, la mente sintética, la mente creativa, la mente respetuosa y la mente ética. Cada una de estas mentes es difícil de lograr y nadie sabe con exactitud cómo desarrollar una educación que produzca personas así, siendo así un motivo de superación diario. La mente disciplinada. La mente disciplinada es aquella que aplica en el día a día hábitos y técnicas de análisis adecuados, de comprensión, de autoconocimiento y de reflexión constante. Esta mente es capaz de abordar un problema desde distintos enfoques para así obtener mayor información y propuestas de solución. Este tipo de mente no se basa en el conocimiento mediante la memorización mecánica, sino que se esfuerza por comprender y por crear un conocimiento significativo. Y a su vez, este enfoque de pensamiento se va volviendo más sofisticado o se va afianzando a medida del tiempo, creando nuevas técnicas de pensamiento y aprendizaje. La mente sintética. Sabemos que todos los días recibimos información de diferentes fuentes, personas y puntos de vista, pero las personas con la mente sintética son capaces de dar coherencia y de sintetizar cada dato y estímulo nuevo que les llega. Esto lo hacen haciendo un análisis previo para al final darle una lógica a todo lo aprendido y así poderlo reflejar en su acción diaria. La mente creativa es un tipo de mente que se reconoce por su finalidad de ir más allá del conocimiento previo, esto mediante la capacidad de transgresión y con una base en la disciplina, mediante las cuales se busca plantear nuevas preguntas y soluciones con respecto a un conocimiento con el que se cuenta actualmente. Históricamente, las mentes creativas no tienen un pasado muy alentador, como se ve en el caso de Galileo, quien fue encarcelado, y en el caso de Van Gogh y Mendel, quienes no conocieron el éxito de su obra estando vivos. Actualmente, como se expresa en el libro, la creatividad es el producto de un grupo en un ámbito reconocido por el campo como algo innovador. Es decir, que en cada ámbito debe existir algo innovador, una mente creativa que conforme el grupo para que dicho proyecto o dicha cuestión tenga éxito. Sin embargo, no
no es el factor más importante, sino que debe ser una complementación entre los diferentes tipos de mente, pero pues sin embargo este tipo de mente también es muy importante para dar la característica innovadora en un proyecto. La mente del creador se conoce principalmente porque generalmente está insatisfecho, por lo que siempre suele emprender nuevas direcciones, pero no se echa para atrás por los errores que cometa, ya que se conoce que la gente que tiene un tipo de mente creativa suele tener muchos fallos, pero a partir de estos buscan nuevas direcciones. La mente creativa se desarrolla principalmente en etapa de niñez, donde siempre está presente la intriga mediante la cual se plantean diferentes preguntas y consecuentemente se busca solucionar estas. Y se dice que la mente de un creador tiene el fin de mantener viva la mente de un niño. Esto con el fin de que pues siempre se mantenga ese fin de buscar la intriga y pues una solución. Con respecto a la mente creativa, se sabe que tecnológicamente se ha avanzado con el fin de crear mucho material innovador, como lo vemos en cuanto a la nanotecnología, la robótica, pero sin embargo, en el mismo capítulo del libro se expresa que falta creatividad en la relación personal con los demás. Mente respetuosa. En esta se observa y se aceptan las diferencias entre los individuos. Además, se trata de comprender a los otros y trabajar con ellos de forma efectiva. Con respecto a la mente respetuosa, el autor propone una solución a los conflictos basados en las diferencias de grupos por medio de la educación formal. ¿Pero qué es la mente respetuosa? Esta es la base para evitar problemas en las diferencias de los distintos grupos. Es una realidad que el mundo enfrenta conflictos basados en diferencias raciales, políticas y económicas principalmente. Por lo anterior, se da la necesidad de establecer una tolerancia cognitiva a las diferencias culturales, empezando desde la primera infancia. Gardner señala que esta es una de las mentalidades más fáciles de explicar, pero por esta razón no significa que sea la más fácil de lograr. Dice que en esta mentalidad la misión recae en los educadores, puesto que si se pretende enseñar a personas a que respeten a su prójimo, se deben proveer modelos y ofrecer una educación favorable al respecto. En el mundo complejo en el que vivimos, se debería dar prioridad al respeto por esas personas que tienen un origen y creencias distintas de nosotros, y esperar a que ellas también nos lo devuelvan con la misma actitud. Se recalca mucho que debemos aprender de algún modo a vivir en proximidad, sin odiarnos mutuamente, sin querer dañar o matar a los demás. Se debería lograr formar personas respetuosas que acepten y se acojan con agrado a las diferencias en apariencia, origen, aspiraciones, sistemas de creencias, entre otros. Además, la única solución para salir adelante no la ofrece la educación. El respeto hacia las demás personas debería estar impregnado en nuestra vida. Y finalmente, las personas que desarrollan una mente respetuosa comprenden a los otros y colaboran con ello, y ante todo practican la tolerancia. A mí me correspondió la mente ética, que va a un nivel como más abstracto que la mente respetuosa y reflexiona acerca de las necesidades y deseos de las sociedades. También plantea el modo en el que los ciudadanos trascienden sus intereses personales y actúan de forma interesada para mejorar su entorno. El distinguir los rasgos esenciales del rol que uno cumple en el trabajo y lo que uno ejerce como ciudadano y actuar de manera coherente con esos conceptos. Este tipo de mente requiere para su desarrollo que el individuo tenga un pensamiento conceptual y abstracto sobre la función del trabajador y del ciudadano, iniciándose a la orientación de ética en el hogar. Esta mente también tiene como intereses personales hacia el modo en el que los trabajadores y ciudadanos pueden contribuir a mejorar su entorno para colaborar en la construcción del mundo en el que les gusta vivir. Y al igual que con la mente respetuosa requiere de la capacidad de exigir a los demás un comportamiento ético, pues como decía Molière, somos responsables no solo de lo que hacemos, sino también de lo que no hacemos. Adicional a esto, él también hablaba un poco acerca de que en la mente de la ética también se obligaba a hacer un buen trabajo,
es decir, ahí es donde él hablaba de las 3E, que era el excellence, que es desde un punto de vista técnico, engagement, que es comprometido al estar las personas involucradas de manera significativa con lo que están haciendo y les resulta motivador, y ethical, al tener un comportamiento responsable como trabajador. Mejora de la atención en salud. Sabemos que la calidad de atención en salud no es lo suficientemente buena en Colombia. Esto debido a la gran demanda, poco personal y deficiencia en la educación integral del personal de salud. Por esto consideramos que adquirir, ejercitar y aplicar estas 5 mentes tanto en el equipo de salud como en su quehacer traerá una mejora significativa a esta problemática, ya que el quehacer del equipo de salud debe tener técnicas y hábitos de análisis, debe aplicar una reflexión constante, ser capaz de manejar mucha información y darle el manejo adecuado, dando respuesta a cada situación. No puede frenarse ante las adversidades presentadas, sino tener siempre algo que aportar. Debe convivir con respeto tanto en el sentido propio como en el sentido de los demás, y más allá de los procesos cognitivos, debe aplicar los valores éticos con integridad y principios.